Cuba Información. Decía José Martí, el prócer de la independencia cubana, que ser cultos era la única manera de ser libres. Y una de las principales preocupaciones de la revolución cubana, del gobierno cubano, ha sido pues llevar la luz de la enseñanza a toda nuestra población. Y hoy, que el pueblo cubano es totalmente pues alfabetizado, que es un pueblo culto, que es un pueblo que ha dado grandes pasos de avance en terrenos de educación y que es un referente para todos los países del sur, pues sigue ayudando a llevar la enseñanza por el mundo entero. Y tenemos aquí la noticia de que más de 20.000 argentinos han sido alfabetizados, sabrán leer y escribir gracias al programa cubano Yo Sí Puedo. Esto, bueno, pues lo ha anunciado este miércoles en Buenos Aires la presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, Claudia Camba. Y bueno, sobre esta noticia vamos a comentar un poquito. Aquí tenemos a Milagros Acea. Sí, efectivamente, Tadeo. La presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, Claudia Camba, pues destacó la aceptación que va ganando el eficaz método de alfabetización Yo Sí Puedo, e hizo referencia que cuando este programa se llevó a cabo en el país hace 7 años, en el 2003, pues cuando comenzaron hubo que ir, a principio tuvieron esa dificultad de tener que ir a las autoridades municipales para dar a conocer de este método, y hoy en día son las autoridades municipales las que tocan a la puerta de la fundación, dándole importancia y advirtiendo la importancia que tiene de implementar en sus territorios programas como parte de las políticas de inclusión social que garanticen el derecho de todos a la enseñanza. Camba también señaló que desde que comenzó a aplicarse el programa lectoescritura en Argentina, fueron alfabetizados han sido alfabetizados casi más de 19.200 personas, y hoy en día tienen 10 provincias y 28 municipios con una matrícula de más de 1.800 estudiantes matriculados ya. Respecto a los resultados del programa, ella considera que no se puede hacer más, como por ejemplo alfabetizar masivamente, ya que el gobierno argentino debería ir unido en este tipo de programa o método, debería ir unido junto al pueblo, y entonces se han encontrado que hoy en día esa dificultad la tienen por delante, ¿no? Y por otra parte, desde que comenzó a trabajar en octubre de 2000, también comenzaba, por ejemplo, que en octubre de 2009, por parte de Cuba, el método, el programa, ¿cómo se llama?, la Operación Milagro, también ha llegado a formar parte de la sociedad, bueno, de la población argentina, aquellas personas que están, bueno, humildemente sin posibilidades económicas de poderse operar de la vista. Y entonces en la ciudad de Córdoba hoy en día se han operado de la vista más de 870 argentinos, con unos resultados, bueno, impresionantes. Según la fundación, en unos estudios que estuvieron haciendo, hace referencia a que por lo menos uno de cada 100 habitantes necesita operarse de cataratas, pero carecen de los medios económicos adecuados para poder operarse, y con esta Operación Milagro, pues se prevé que más de 350.000 argentinos podrá acceder a este programa de salud, que es un programa que en su momento Cuba y Venezuela, desde julio de 2004, se lo plantearon como propósito de erradicar la ceguera prevenible o curable en América Latina. Y como meta principal, esta operación se plantean que en 10 años llegasen a operar a más de 6 millones de latinoamericanos, humildes, de manera totalmente gratuita. No sé si... Sí, que son noticias verdaderamente esperanzadoras para el pueblo argentino,
que es bueno, pues la solidaridad cubana una vez más, puesta en función de llevar educación y salud a este hermano pueblo. Yo lo que siempre digo, bueno, lo que siempre comentamos, ¿no? Cuando se presenta el proyecto de Cuba Información en diferentes encuentros, en conferencias. Hace poco lo comentaba en La Habana en un encuentro que teníamos allí con la Unión de Periodistas de Cuba, ¿no? en unos talleres sobre manipulación mediática. Como noticias de este tipo, que son realmente espectaculares, o sea, desde el punto de vista de la información en el mundo, desde el punto de vista de seleccionar aquello que es deslumbrante, espectacular, algo que se sale de lo cotidiano, que este tipo de noticias deberían ocupar portadas, deberían ocupar páginas de periódicos, deberían ocupar una buena parte de los informativos, y sin embargo son absolutamente silenciadas. O sea, el hecho de que exista un programa que quiera llegar a 6 millones de personas operadas, 6 millones de personas pobres o con escasos recursos en América Latina, de manera gratuita, eso debería aparecer en todos los lugares, en todas las televisiones. Debería haber habido al menos algún reportaje en cada una de las televisiones, y sin embargo es algo que pasa absolutamente desapercibido, que nadie lo conoce, al margen de la población, por supuesto cubana, algunos núcleos de población beneficiados directamente en estos países, en algunos países donde existen medios públicos y donde hay procesos de cambio social, y bueno, está llegando algo la información, o aquellas personas que son usuarias de medios comunitarios y alternativos. Pero el gran público, y sobre todo en esta Europa tan acomodada y acomodada sobre todo a otro tipo de información, es absolutamente desconocido, y tenemos que ser nosotros aquí con nuestros humildes recursos los que tenemos que acercarla, ¿no? Sí, bueno, con respecto a eso, pues bueno, yo siempre recuerdo que en tiempos del París-Dakar, Telecinco se iba también con estas personas del rally y encontraban algún niño de estos ciegos por ahí, por alguno de estos países africanos, y se lo traía a Europa, y entonces había todo un seguimiento informativo de ese niño, de cómo le devolvían la visión y tal, y bueno, y había, bueno, pues semanas y semanas hablando de este tema, que bueno, nos parece... De un niño, ¿no? Sí, nos como parece, el que rescataron en Haití también. Muy loable, pero realmente es increíble cómo, bueno, pues no hay ni siquiera un minuto para hablar de estos miles y miles de niños, de ancianos, de personas de todas las categorías que son, bueno, pues atendidas y salvadas y devueltas a la visión precisamente por la solidaridad cubana. No, también aparecen alguna que otra vez cuando hay algún cura, algún religioso español o europeo en un país africano, en una región perdida, remota, que hizo una escuelita o que está atendiendo un grupo de pobladores, de niños, en las condiciones más insufribles, más desfavorecidas, creadas por la desigualdad y por las políticas precisamente del capitalismo, pues destacan esa figura de ese párroco o ese cura que está allí enseñando a leer a un grupo de niños, y sin embargo esto, como bien tú dices, no aparece. Porque no aparece, José, y le decimos a la audiencia, no aparece en los grandes medios, y no interesa que aparezca, sencillamente porque esto es, y nos sentimos orgullosos de decirlo, los cubanos y los pueblos del tercer mundo también, que pueden contar con ellos gracias a la obra de la revolución. Que nos tienen envidia. Hay que recordar que Cuba, al triunfo de la revolución, había alrededor de 6.000 médicos en el país, y la política del imperialismo norteamericano fue un robo, 3.000 médicos, y hoy, en todos estos años de revolución, gracias primero a la educación, al sistema educativo que ya estuvimos mencionando antes, y al gran potencial humano, técnico y científico que ese mismo programa de educativo que ha desarrollado la revolución ha permitido poder contar con un gran capital humano, además de estar interiorizado, está en el alma, en el sentimiento del pueblo cubano, la solidaridad, el ser solidario con otros pueblos, y gracias a que existe la revolución y que existe socialismo en un país como Cuba, bloqueado y agredido por esa potencia imperialista, pues se puede, otros pueblos del mundo, incluso pueblos de países con más nivel de desarrollo y recursos que Cuba, pues pueden beneficiarse de esta obra, y precisamente ellos
lo que quieren es destruir la revolución y que no exista ningún programa de este tipo. Por tanto, no interesa que la opinión pública internacional conozca de estas grandes obras, que realmente es luchar y trabajar por los derechos humanos, teniendo en cuenta que de no ser así, y también hay que contar con el apoyo de Venezuela. El proceso bolivariano, el revolucionario bolivariano de Venezuela, permite también ampliar estos programas, estos proyectos a otros muchos más lugares del mundo y a más pueblos, por supuesto. Y no cabe duda que este es el camino. No es el camino, precisamente no interesa porque a los grandes medios, al capitalismo, estas cosas están olvidadas. Estas personas han estado olvidadas, como el caso del estudio que se está haciendo en Ecuador, en Bolivia. Todas estas cosas nunca ha sido de interés de la burguesía, de las oligarquías y de los gobiernos de turno de ocuparse de ello. Gracias a la revolución cubana, y lo repetimos, y al socialismo en Cuba, es posible que otros pueblos se beneficien de este capital humano creado por la revolución.